Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Duport, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, partiendo del versículo número 15 hasta el versículo número 23. Nosotros le hemos titulado a esta meditación del día de hoy, Vida con sentido. Vida con sentido. Sabe que nosotros en nuestra vida cotidiana no vivimos de manera neutral. De alguna manera tenemos que definirnos si apoyamos el bien, si apoyamos el mal, si vivimos para Dios o si no vivimos para Él en cada momento de nuestra historia. Así que creo que este devocional del día de hoy, de este pasaje de la Escritura tan precioso, precisamente nos lleva a eso, a que vivamos cada día de nuestra cotidianidad, cada día de nuestra vida, que vivamos de una manera franca, llevando un sentido práctico en la vida. Y creo que por lo menos hay tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo en esta oportunidad, que se reflejan precisamente de esta hermosa escritura. La primera enseñanza creo que se encuentra a partir del versículo número 15 y 16. Y nosotros le pusimos de la siguiente manera. Número 1. Una vida con sentido es una vida dirigida, una vida que tiene dirección, una vida dirigida. Te leo los dos versículos, dice así, voy a leértelo en la versión Dios habla hoy. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, por lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. ¿Sabe? Definitivamente nosotros tenemos que reconocer que cada día de nuestra vida, al llevar adelante nuestras decisiones, pues vamos a apoyar alguno de los dos reinos, el reino del bien o el reino del mal, el reino de Dios o el reino de Satanás en algún momento de nuestra historia. Así que es muy importante que entonces nosotros, para poder vivir una vida que tenga sentido, que tengamos una idea franca para ir hacia adelante, necesitamos entonces reconocer esta necesidad. Ahora, el versículo número 15, el apóstol Pablo está hablando de una manera muy directa y hace alusión a la bondad de Dios. Dice el versículo número 15, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. ¿Sabe? A veces nosotros como que abusamos mucho de la gracia. Nos queremos agarrar de la bondad de Dios pensando que como Dios es bueno, pues entonces podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. Y sabes una cosa, no podemos anclarnos en esa parte. Necesitamos reconocer que sí, que la bondad de Dios es uno de sus atributos más hermosos, pero que al final de nuestra historia nosotros tenemos la responsabilidad para poder desarrollar una vida conforme a lo que Dios espera en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cada acto de obediencia al pecado abre camino hacia la muerte, según lo que dice el versículo número 16. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Creo que tenemos que decidir quién va a ser nuestro amo, a quién vamos a servir, al pecado que nos mata o a Cristo que nos da vida. El versículo 16 dice en esta parte tan hermosa, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Esto es, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Vamos a obedecer a Dios para poder vivir en la justicia que Dios nos está prestando. Hay una segunda enseñanza que podemos observar a partir del versículo número 17 hasta el versículo número 21. Nosotros le pusimos de la siguiente manera. Número 2, una vida con sentido. Número 2, es una vida que produce.
es una vida que da fruto, es una vida que es productiva. Observa, por ejemplo, cómo se dice en el versículo número 17. Te lo voy a leer ahora en la versión Reina Valera. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo número 20, cuando eras esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí se nos dice de una manera muy sencilla y muy clara. Se nos habla de que para tener una vida que tenga un sentido, para que podamos vivir con un propósito, ¿sabes? Tenemos que desarrollar en nuestra vida esta vida que produce, esta vida que va hacia adelante, anclado en el Señor. ¿Cuál es mi recomendación en este segundo punto? Bueno, creo que tenemos que vivir agradecidos, pues ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos siervos de la justicia, y como tal necesitamos nosotros vivir una vida agradecidos. Vamos a abrir entonces nuestro corazón a la enseñanza bíblica, como lo menciona el versículo número 17. Te lo vuelvo a leer, dice así. Pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado y han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Habla de la enseñanza, habla de la doctrina, habla de que nosotros al final podemos vivir agradecidos y comenzar a producir una vida abundante en nuestra vida. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, cuando aprendemos a rechazar estas obras de la carne y evitamos regresar a ellas nuevamente, a tratar de vivirlas como lo refiere el versículo número 20 y el versículo número 21 de esta escritura, para poder dar fruto. Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice el versículo 21 que al final hay muerte en ese tipo de obras de pecado. Y bueno, creo que hay una tercera y última enseñanza que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. Número 3, una vida con sentido es, número 3, una vida que trasciende. Es una vida que trasciende, que deja un legado, que va avanzando, que nos va llenando de esperanza. Versículo número 22 y 23 dice así, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer para poder trascender en nuestra vida? Bueno, creo que tenemos que vivir contentos siendo siervos de Dios, aprendiendo a agradecer a Dios que podemos dar ese fruto que se espera. El versículo número 22 es contundente porque dice, tenéis vuestro fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Sabes? Creo que necesitamos nosotros aprender a vivir una vida de santidad, una vida de esperanza, una vida de armonía, una vida de fe, una vida donde nosotros estemos llevando hacia adelante. ¿Sabes? La paga del pecado, el resultado del pecado, como lo dice esta escritura, es muerte. Y creo que nosotros debemos buscar la vida, debemos de aprender a buscar del Señor y trascender en nuestra relación con nuestro Señor. Trascender es reconocer lo importante de nuestras decisiones. ¿Sabes? Vivir una vida que va avanzando es reconocer que si elegimos lo bueno vamos a tener vida eterna. Si elegimos lo malo y el pecado, al final habrá una consecuencia de muerte, habrá una consecuencia terrible en nuestra vida. Y termino haciéndote una pequeña pregunta. ¿Estás viviendo con sentido cada día de tu vida? ¿Estás reconociendo que cada decisión que tú tomas al final te conlleva a una responsabilidad, te conlleva a un hecho que al final no podemos nosotros negar? Es importantísimo entonces que nosotros de alguna forma reconozcamos esto y comencemos a vivir conforme a lo que Dios espera que nosotros vivamos. Que el Señor te bendiga. Gracias por permitirnos compartir contigo la escritura del día de hoy y te saludo desde Mérida,
Estoy en un barrio, en una zona donde hay un mercado, no recuerdo el nombre, es algo de Galvez, creo, está por aquí, bueno, hay tiendas, y le pido una disculpa quizás por el ruido que tenemos alrededor. Estamos tratando de hacerlo lo más natural posible y aprovechando este momento donde yo estoy visitando a mi familia aquí en Mérida, Yucatán. Que el Señor te bendiga, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por permitirnos conectarnos contigo cada día, cada mañana, cada tarde o cada noche, dependiendo en el horario en que nos estés observando. Te mandamos un saludo. Bendiciones.